Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rosy Mora y estamos aquí en su programa de Valor a Radio Raíces de Amor, un programa donde arraigamos nuestros valores con esa fe que nos inspira. Y pues bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre un tema dedicado a ese vacío que va dejando papá. Hoy, obviamente, pues vamos a hablar de ese vacío que va dejando no tener un vínculo sano con mamá. Por eso el programa de hoy va dedicado a todos nosotros que somos madres o que hemos tenido una. Entonces, como todos hemos tenido madre, aunque sea por un instante, esa conexión es un vínculo súper importante y es un vínculo que se debe fortalecer y sanar sobre todo. Es primordial que conozcamos que este vínculo nos va a generar siempre un aprendizaje muy profundo y que a veces puede ser muy doloroso, tan doloroso que en ocasiones puede lastimarnos y otras veces tan amoroso, y quiero ponerlo entre comillas, que puede mutilarnos con esa sobreprotección. Por eso el programa de hoy se llama Un dolor llamado mamá, la relación materna que nos marca para siempre. Y pues bueno, vamos comenzando precisamente con eh, con esa información, la cual quiero decir que nosotros, por lo regular, y porque se usa mucho, pues aquí en México es como un día especial celebrar el 10 de mayo. Festejamos a nuestras mamás y es un día en la que se enorgullece uno, ¿no? De las mamás. Y entonces suele idealizarse ese vínculo materno como una fuente de amor incondicional, cariñoso, protector, e incluso se llega a decir que ese es el amor más semejante al que Dios nos tiene. Déjenme ver si estoy transmitiendo, porque no sé si me están observando. Mándenme comentarios si se escucha perfecto o si no se ya estoy aquí sintonizándome, perdónenme. Es que quería ver porque no me aparecía la transmisión, que quiero saber que todo esté en orden. Bueno, entonces fíjense, normalmente idealizamos ese vínculo materno con el que es un amor incondicional, con que es un cariño perfecto, las madres siempre protegen, y les digo, entonces llegamos a creer que es como el amor más perfecto, ¿no? Incluso se llega a comparar con el amor que Dios nos tiene. Pero la realidad es que no es así. Las relaciones con nuestra madre pueden parecer normales, pero la mayoría de los hijos guardamos o escondemos en ese corazón un dolor profundo, un resentimiento y en algunas ocasiones miedos. Pero esto no lo sabemos. La mayoría no lo sabemos. Por eso hoy quiero hablar de esa importancia de la vinculación con nuestra madre. Y es que tocar estas heridas que se generan a través de esa relación con ella, hay que identificarlas y así llegar a la comprensión del por qué y para qué, sin rencores ni prejuicios. Hay que aceptarlas y sobre todo perdonarlas. Si no sucede así, probablemente vamos a repetir eso mismo que no nos gustó con nuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir esa famosa frase? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es que fíjense, recuerdo en una ocasión llegó una chica a asesoría familiar, llegó al acompañamiento. Ella estaba en ese momento en un proceso de divorcio. Y entonces ella llega así en una crisis total y ella me dice, ya no puedo más, estoy en proceso de divorcio, pero estoy convenciéndome de que lo mejor para mi hija es que se quede con su papá y yo voy a firmarle la custodia total al papá de mi hija para que se quede con ella. Yo veía su cara tan desencajada, tan triste. Y es que ella me decía, Rosy, por más que intento no puedo ser buena mamá, por más que quiero no puedo dejar de gritarle a mi hija, por más que quiero no puedo dejar de maltratarla. Y ella no se lo merece, la trato muy mal, le grito, en ocasiones la he golpeado y después me arrepiento y después me siento pésimo por eso y digo, ya no lo voy a hacer y quiero hacer esta enmienda, pero después vuelve a suceder lo mismo, me enojo mucho, me frustro mucho y termino desahogando
pues todo mi coraje con ella. Era una pequeñita en ese entonces, pues tenía la niña entre 6 y 7 años, ¿no? Entonces ella me preguntaba muy angustiada, ¿cómo puedo ser una mejor madre? ¿Cómo puedo hacer eso que me está lastimando? De eso que la está lastimando a ella, ¿cómo puedo ya no hacerlo? Mi respuesta fue, evidentemente, sanando tus heridas de infancia. Echándonos un clavado a esa dolorosa historia, obviamente nos dimos cuenta que tenía una herida muy profunda por parte de mamá. En ese entonces, pareciera, cuando ella llega a este acompañamiento, pareciera que todos los daños los había causado papá. Ya vimos la semana pasada estos daños, pero ella se dio cuenta que mamá había jugado también un papel sumamente importante en esta historia. Entonces, fíjense, los daños causados por una madre pueden llegar a dejar una profunda huella y duradera en la vida de un hijo. Una huella emocional para toda la vida. Te invito a que en esta hora reflexionemos e identifiquemos precisamente si nosotras fuimos lastimadas por nuestra mamá y de igual manera observar si hoy nosotras, estamos lastimando a nuestros hijos, si hoy nosotros les estamos causando unas heridas que podamos decir, es que pues no me enseñaron otra manera y es que así lo aprendí. ¿Cuántas veces nos justificamos con eso, no? Les digo, hoy no hay opción a decir nadie me enseñó, nadie no sabía, les di lo que me dieron hoy, lo que me dieron. Hoy sabemos que existen muchas herramientas y muchas maneras de trabajar nuestras heridas, de profundizar en esa historia para hacer las cosas diferentes. Y es que cargar con esas heridas emocionales que no hemos logrado sanar, las vamos heredando de manera inconsciente. Entonces, como lo mencionaba, a veces nos sorprendemos a nosotras mismas haciendo justo lo que habíamos jurado no hacer con nuestros hijos. Decíamos, no, jamás en la vida voy a hacer esto porque a mí me marcó y porque mi mamá lo hizo. Y luego, ¿qué pasa? Inconscientemente terminas haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra historia. Entonces, estas heridas suelen ser a menudo invisibles, pero son reales y tienen una gran influencia de moldearnos la personalidad y se ven reflejadas en nuestra manera de ser y de actuar. En nuestro carácter, si soy, es que de todo lloro y es que no sé por qué, de repente siento mucho coraje con mi mamá o es que, ¿sabes qué? Me doy cuenta que soy una mamá muy dura, soy una mamá muy fría, me cuesta trabajo abrazar a mis hijos, es que mi mamá nunca fue cariñosa conmigo. Y entonces, fíjense, nos vamos también relacionando de la misma manera con nuestra relación conyugal. Mucho tiene que ver aquí también esa relación que tuve con mamá para saber también cómo estoy actuando, cómo estoy siendo yo con mi cónyuge. Si yo vi de mamá una relación en la que estaba con mi papá y mi papá era una persona sumamente violenta y entonces yo veía la violencia y yo veía que mi mamá no ponía límites, inconscientemente termino siendo una mujer que no sabe poner límites. Inconscientemente termino eligiendo a una persona, ya se los decía la semana pasada, como mi papá. ¿Por qué? Porque fue lo que conocí, fue lo que vi. Y entonces esa historia se hereda y esa historia tengo yo que trabajarla porque por supuesto que se puede cortar esos patrones, se puede cambiar esa historia una vez que la hago consciente. Entonces va afectando de tal manera que me baja también el autoestima. Me baja la autoestima porque no me siento tan valiosa, porque no me siento tan amada, tan querida, porque se supone que la primera persona que nos brinda ese cariño, ese amor, esa contención, pues debe ser nuestra madre, ¿no? Como les decía en un inicio, es el vínculo más fuerte, uno de los vínculos más poderosos y es un vínculo donde por primera vez pues se está escuchando el corazón latir desde que está ese pequeño, pues el primer corazón que escucha es el de la mamá. Entonces están tan unidos, están siendo dos personas diferentes, pero en un lugar que se supone también que debe ser el lugar más seguro de una criatura, en el vientre de su madre. Y entonces
les digo, esto nos va haciendo darnos cuenta que esa relación es importante, que esa relación es un vínculo muy fuerte, que esa relación es la única en la que por instantes está ahí ese vínculo tan fuerte. O sea, no pasa con papá, pasa con mamá, porque está dando vida, están cerca. Y cuando el papá decide irse o abandona, está rompiendo ese vínculo incluso antes que nazca la criatura, pero con mamá no, con mamá ya está ahí. Entonces, fíjense la importancia. La mamá es el primer amor del hijo varón, a comparación de las hijas. ¿Se acuerdan que las hijas, nuestro primer amor es el papá? Entonces, de la mamá, el primer amor es el primer amor del hijo varón. Y es el primer ejemplo también de feminidad en la mujer, lo que les estoy mencionando. Esa historia, cómo vi yo que mis papás eran, y pues voy repitiendo, ¿no? Esos patrones. Fíjense aquí la importancia de por qué las que tenemos también hijos varones. Algunas investigaciones han demostrado que la madre tiene mayor influencia en un hijo varón. Fíjense ahí, ojo. Entonces, hay un psicólogo y escritor que es el doctor James Dobson, dice que los chicos, a diferencia de las chicas, tienen 6 veces mayor probabilidad de problemas de aprendizaje, 3 veces más de caer en adicciones y 4 veces más a que les diagnostiquen algún tipo de trastorno como esquizofrenia, autismo, comportamientos antisociales y criminales. Fíjense las estadísticas que hay en cuanto a los hijos varones. Entonces, ¿por qué esa importancia de ser una mamá responsable y cómo el rol de madre nos exige hoy demasiado ante nuestros hijos y sobre todo con los hijos varones, ¿no? Entonces, las mamás seremos ese parámetro para que nuestros hijos elijan el día de mañana una compañera. Aquí, ojo, mamás, no sabemos, y a veces les digo, no nos damos cuenta que la mujer que está eligiendo mi hijo para vivir, mucho tiene que ver con cómo soy yo. Hoy quiero llevarte a reflexionar esto. Si tu hijo estuviera hoy en condiciones de casarse, ¿te gustaría que eligiera una mujer como tú? De carácter, de manera de ser, de manera de pensar. ¿Realmente crees que tú eres como esa mujer idónea para tu esposo y el ejemplo o con esas características para que tu hijo también elija una buena mujer? Y fíjense bien aquí, o sea, no se trata precisamente de ser madres perfectas, porque no existe la perfección más que en Mamita María, y voy a hablar de eso más adelante, pero sí a ser consciente de todos esos daños que yo recibí como hija y que hoy estoy haciendo como madre. Mucho les digo, tiene que ver mi historia, cómo fue mi relación con mi mamá, porque entonces es la forma en la que hoy yo me estoy desenvolviendo con mis hijos. Mándenme sus comentarios, mándenme de dónde nos están escuchando, por favor, para saber que me están escuchando perfecto. Dice María Angélica Sánchez, saludos. Beni Rodríguez, escucha excelente, gracias, gracias. Qué bueno que me están haciendo porque trae esa preocupación de que no se esté escuchando. Hola Rosy, buenos días y a todo tu auditorio de este programa formativo. Angie Quiroz, Angie, saludos, muy bien, mándenme sus comentarios, díganme por favor de dónde nos están escuchando. Esto es importante porque entre más comentarios manden, también esta programación sigue llegando a más personas, a más familias y es una forma de seguir evangelizando. Si ustedes no le dan like, no lo comparten o no comentan, pues esta programación queda obsoleta y entonces ahí ya Facebook la elimina, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que nos escriben y que nos compartan también sus comentarios, sus historias, si se están identificando con este tema, quiero leerlos también si hay por ahí hombres que nos estén escuchando, porque es importante y esto es bonito que estemos interactuando para hacer esta charla o esta hora más dinámica. Entonces, fíjense, ya les comenté cómo nosotras como mamás marcamos la vida de esos hijos varones, ¿no? Otro punto que precisamente que les quiero compartir es que me he dado cuenta que cuando trabajo con matrimonios y hay algún conflicto de pareja, mucho tiene que ver si el hombre no ha trabajado esas heridas de la infancia. Si ese hombre no se pone en paz con la mamá, fíjense bien,
va a ser heredado ese resentimiento inconscientemente en su relación conyugal. Fíjense aquí qué fuerte y es sumamente importante. Recuerdo un caso, precisamente, hay un caso que quiero recordarles, bueno, que quiero comentarles, perdón. Él era Juan y Carmen. Me dio permiso de compartir este caso, porque creo que queda muy acorde a lo que estamos hablando. Él traía una herida muy, muy profunda con su mamá, pero él no sabía. Cuando él llega a acompañamiento, pues era una pareja, llegaron a acompañamiento los dos. Él era una pareja, ellos eran una pareja que tenían muchos conflictos, muchos conflictos. Había sucedido que Juan le había sido infiel a Carmen. Y entonces, en esa historia recuerdo, eran conflictos, eran problemas, ella no podía perdonar esa herida, y luego ella me decía, Rosy, es que él sigue haciendo y teniendo actitudes que no me ayudan, o sea, sí está bien, yo tengo que trabajar en el perdón, pero pues así como que me ayude poquito, ¿no? Porque él seguía teniendo actitudes en las que literal ella sí me lo decía, es que se porta como un patán. Eran palabras de ella, o sea, yo por más que intento perdonarlo no puedo y esto me está afectando y esto está afectando también la dinámica de tal manera que nuestros hijos están viendo afectados. Entonces, fíjense bien, cuando empezamos a trabajar, les voy a platicar lo que salió a la luz. Juan empezó a trabajar mucho en esta historia y se dio cuenta que había una herida muy profunda de infidelidad también en su infancia, en donde el papá le había sido infiel a la mamá. Entonces, el papá le fue infiel a la mamá y algo que sucedió aquí es que la mamá de Juan, en vez de confrontar al esposo, decirle, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué sé yo, no? De hablar las cosas como adultos, no. Lo que hizo fue que la mamá de Juan empezó a agarrar, les digo yo, como espositos, cuando estas mamás empiezan a desahogarse con los hijos de las problemáticas conyugales. Esto fue lo que le empezó a pasar a Juan. La mamá se empieza a desahogar con Juan y, oye, no sé si tu papá todavía nos quiera, ve, pregúntale. Y entonces él empieza con esta parte de cómo, o sea, ¿cómo? No me explico por qué nos va a dejar de querer. Y entonces la mamá le dice, es que tu papá está con otra mujer, y entonces él tenía alrededor de 7 años, dice, el 7, 8 años, recuerda, dice, y eso a mí me impactó, dice, yo sentí, y él así dijo, yo sentí que en ese momento se rompió un lazo muy fuerte entre mi papá y yo. Él me lo comenta así, dice, porque, dice, yo recuerdo que mi papá nos hacía taquito, nos cobijaba, a mis hermanos y a mí, y era como muy amoroso, dice, y a partir de que mi mamá me confiesa esa infidelidad, dice, como que él se enojó tanto también, que dejó de abrazarme, dejó de jugar conmigo, dejó de tomarme en cuenta, dice, y yo crecí con todo este resentimiento, creyendo que con quien estaba resentido mayormente era con mi papá, por aquello que le había hecho a mi mamá. Pues no, oh sorpresa, resulta que cuando él empieza con su proceso de sanación de estas heridas de la infancia, se da cuenta que con la que tenía mayor resentimiento era con mamá. Dice, o sea, sí, el papá había sido infiel, se había portado mal, había hecho muchas cosas que lastimaron a Juan, pero el hecho de que la mamá haya ahora sí que llevado también a cabo como toda esta información que él no tenía por qué enterarse, pues le afectó muchísimo, de tal manera que él no se había dado cuenta que estaba sumamente resentida con su mamá, y entonces ese resentimiento inconscientemente lo estaba llevando a su hogar. Estaba entonces repitiendo esa historia con su esposa, y entonces por más que él se esforzaba y decir, es que sí quiero ser un buen hombre, es que ya no quiero pelear tanto con ella, y es que ya no quiero andar de canijo, y es que, y realmente era que no tenía ese perdón hacia su madre. Eso fue la realidad. Tenía la voluntad de querer hacer las cosas diferentes, quería cambiar, pero
él estaba sumamente resentido con mamá. Entonces, hasta que no se pone en paz con ella, hasta que no descubre esta herida, hasta que no se permite enojarse y sacar todo esto que él sentía contra mamá, pudo perdonarla y entonces ese perdón se vio reflejado en su relación conyugal. Fíjense qué importante para los hombres ponerse en paz con la mamá. Si yo estoy resentido, es que mi mamá fue una esto, fue una lo otro, y entonces ese hombre decide formar una familia, ese hombre no va a ser capaz, por más que quiera, de sacar adelante una familia. ¿En qué sentido? Que si no abre su corazón al perdón, que es ese parámetro también para poder amar intensamente, pues no va a haber manera. Entonces, es sumamente importante que identifiquemos esto porque de verdad muchos problemas conyugales vienen de aquí. Entonces, fíjense, explorar cómo las experiencias dolorosas con nuestra madre afectan nuestra vida puede ser un paso crucial para la sanación y la comprensión de las dinámicas familiares que hoy llevamos a cabo. Estas historias se van heredando. Como mamás, hay que identificar y tener también bien consciente que vamos a fallar. Vamos a fallar, o sea, no hay de otra, no es como que es que yo quiero ser la mamá perfecta, no, o sea, también tenemos que ser un poquito empáticas con nuestra historia, con lo que nos marcó y saber pues que sí, vamos a cometer errores, pero tampoco hay que caer en el cinismo, decir, ay, pues ni modo, es lo que había y es lo que tenía, no, a ver, tampoco se trata de eso. Esto es aplicar que para nosotras y saber ver de igual manera que no vamos a ser perfectas, que es un hecho y que esos errores pueden llegar a causar heridas sumamente profundas, pero lo más lamentable aquí es cuando no nos damos cuenta, cuando no somos conscientes de ello y seguimos ejerciendo precisamente esos mismos daños que nos causaron a nosotras como hijas y entonces las causamos nosotros como hijos. Hay que validar bien estos errores, arrepentirnos y tener esa encomienda de no dañar o al menos lo menos posible. ¿Cómo vamos a dañar también menos a nuestros hijos? Les digo, conociendo nuestras propias heridas, conociendo lo que a mí me lastimó de mamá, de papá y sobre todo reduciendo nuestras exigencias. Hoy se vende mucho, hay este parámetro también como de la madre perfecta y de la madre que todo lo puede y que es la madre trabajadora y es la madre que se encarga de las crías y entonces nos vamos comparando también como mamás. Es que aquella mamá hace esto, hace lo otro y yo no puedo, yo esto, no. Aquí no se trata jamás en la vida de compararnos con otra mamá. Cada mamá tiene su historia, cada mamá tiene sus necesidades, cada mamá trabaja de diferente manera, unas en casa, otras fuera. Aquí no se vale compararse con las demás, porque entonces eso nos empieza a frustrar y queremos ser como las otras mamás, ¿no? Es que yo admiro a aquella mamá y yo quiero ser así, yo quiero... No. Vamos siendo mejor personas y comparándonos con nosotras mismas. Tener más misericordia con nosotras mismas, más caridad, sin no ser también tan duras con nosotras mismas. Hay que intentar y tener esta encomienda de decir, ok, sí me he equivocado, sí he fallado, pero voy a intentar no volver a cometer esos errores. Y en ese intentar, pues aplican muchas cosas, ¿no? Que ahorita les voy a decir más adelante. Pero sí se trata de no ser tan rudas con nosotras. A veces sí nos falta también, digo, que no sean los dos extremos, que no seamos tampoco, les digo, tan cínicas como decir, ay, pues ni modo, y que se aguante, y es lo que había. No, tampoco. Pero sí tampoco la contraparte de querer ser las máximas en todo y terminamos frustradas, enojadas y haciéndoles daño a los más inocentes, ¿no? Entonces, un punto medio, un equilibrio que sé que cuesta, obviamente, pues no es fácil y todos los días nos tenemos que vencer a nosotras mismas. Algo que nos va a ayudar precisamente es tener esa humildad. La humildad nos ayuda a saber reconocer esos errores. Incluso pedir perdón cuando hemos cometido un error, cuando hemos cometido algún daño. No es necesario que una persona nos pida perdón para poder perdonarla. Eso es un hecho. Pero claro que ayuda bastante. O sea, cuando aceptamos nuestra responsabilidad y decimos, lo siento, hijo, lo siento, hija, fallé, me equivoqué. Ay, pues ¿cómo ayuda? O sea, de verdad sí, eso aligera la carga. Digo, tienes que trabajar en perdonar,
aunque la otra persona no te pida perdón, aunque la otra persona no se arrepienta. Eso es un trabajo personal, por supuesto. Pero el hecho de que tú como mamá reconozcas tus errores, reconozcas que la has regado y sobre todo, y tienes esa humildad de pedir perdón a tus hijos, ¿por qué no? O sea, son tus hijos y también se merecen que les digas que la regaste, que, o sea, no les vas a decir con peras y manzanas, ¿verdad? Tampoco te vas a poner bien a sus costillas, pero sí tener, les digo, esta prudencia o de no decir más de lo que no debas, pero sí tener esta humildad de decir, lo siento, me equivoqué, ¿sabes qué, hijo? Sí, discúlpame, perdóname. Oye, te lastimé con eso. Aprendamos a escuchar lo que el niño nos está pidiendo, lo que la niña nos está pidiendo, lo que un hijo mayor puede decirte. No se vale, ay, pues ya, trabájalo tú en terapia o ve a terapia. No, a ver, espérame. O sea, sí me lastimaste y el hecho de que como papás reconozcamos eso, de verdad, ayuda muchísimo al proceso de sanación de los hijos. A ver, vamos a ver si no me han mandado más comentarios. Me encantaría estarlos leyendo. Por favor, para saber si les está gustando el tema, si se están sintiendo identificados. Saludos desde San Francisco del Rincón, Claudia Pérez Aguirre, muy bien. Lupita Acevedo, buen día a todos desde Irapuato, saludos hasta Irapuato, muy bien. Saludos desde Cuernavaca, Morelos, Angie Quiroz, perfecto, muchas gracias. Síganme mandando sus comentarios de dónde nos están escuchando, por favor. Quiero leerlas. Y quiero leerlos a todos los que están escuchando esta transmisión. Entonces, fíjense, qué importante tener esa humildad. Eso nos ayudará a poder transformar nuestro amor en el amor más auténtico. Me refiero a que cuando somos conscientes de lo mal que hemos actuado, se nos abre un panorama muy grande. Primero, para poder perdonarnos a nosotras mismas y después para buscar el perdón en nuestros hijos. Y es que cuando realmente nos perdonamos nosotras desde lo más profundo por nuestros errores, por esa parte que no nos agrada como que hemos hecho como mamás, fíjense que desde ahí también sanamos esta manera de actuar con ellos en cuanto a la culpa. La culpa trabaja también de una manera en la que nos hace ser sobreprotectoras en algunas ocasiones y no poner límites. Yo he observado que mucha de los daños o muchos de los daños que se hacen con la culpa es la sobreprotección. Y es que, fíjense, voy a hablar precisamente de esas heridas que se van generando como mamás y que nos, o sea, que heredamos como hijos y que hoy las estamos haciendo como mamás. Es esa sobreprotección. Esa sobreprotección es un amor que mutila. Es tan desmedido precisamente que hace incapaz a un hijo de ser autosuficiente. O sea, siento que lo he lastimado tanto, siento que como no estoy todo el día en casa con él y trabajo muchas horas, eso me empieza a generar una culpa profunda y entonces voy permitiendo y lo voy llenando de cosas materiales como para compensar un poquito. O el niño empieza a exigir ciertas cosas y sí, se lo cumple porque, ay no, pues es que pobrecito, todo el día está solo. Y entonces, fíjense, vamos actuando desde la culpa. ¿Y qué es lo que pasa con esa sobreprotección? La sobreprotección mutila. Es tan desmedido, les digo, que hace incapaz a un hijo de hacer las cosas por él mismo. Y es que, por ejemplo, cuando tenemos hijos pequeños, ¿cómo funciona esa sobreprotección? ¿O cómo solemos, cómo lo hacemos, no? Es cuando, por ejemplo, oye, quiero hacer yo mi chocomil y no dejo hacer el niño el chocomil porque va a tirar la leche, porque va a tirar el chocomil. Y no lo dejo cocinar, no, es que te quemas. Y no lo dejo limpiar, ay, no, es que deja bien sucio, ay, no, para que deje todo cochino, no, mejor me pongo a hacerlo yo. ¿Se fijan? Y todo esto, nada más, lo único que llega a hacer es afectar el autoestima. Hay mamás, de verdad, me he topado con mamás que les hacen la tarea a los hijos. O sea, les hacen la tarea porque, pues, no alcanzaron a organizarse y demás, y se ponen a hacerle la tarea al hijo. Y entonces le van precisamente haciendo todo, les empieza a resolver la vida y entonces todo lo hago yo mejor y el mensaje inconsciente que le estoy pasando a ese niño es: tú no sirves para nada, tú no lo haces bien, todo lo hago mejor yo y hazte un lado.
Lo que termina pasando es que esa sobreprotección, les digo, afecta tanto la autoestima de manera que el día de mañana son incapaces de tomar decisiones. El día de mañana no son capaces de poder, por ejemplo, independizarse ya cuando tienen una edad, no sé, o sea, he visto 20 y 30 años que todavía no salen de casa de mamá. He visto hasta de 50 años que personas que siguen pegadas a las faldas de mamá, perdónenme con toda la caridad lo digo, pero son adultos realmente que no saben tomar decisiones por sí solos, no saben valerse por sí mismos porque nunca tuvieron esa oportunidad de demostrarse a ellos mismos que eran capaces de hacer las cosas. Son personas que les cuesta mucho tener esta seguridad, que si van a hacer algún trabajo, pues piden todo el momento la aprobación de las otras personas. Y es que somos a veces mamás tan permisivas y tan sobreprotectoras que les digo, vamos dañando de esta manera y recordemos que los límites también son amor. O sea, yo tengo que tener límites en decir, tú eres capaz de hacer esto y de invitar a ese niño o a esa niña a que vaya haciendo las cosas por él mismo, a hacerle sentir que es capaz de hacerlo, porque recordemos que nosotros, yo siempre les hago la analogía cuando trabajo con papás, nosotros somos como ese molde de la gelatina. Ellos son la gelatina. Si tú acabas de hacer la gelatina, pues está líquida. Necesitas un molde para que agarre forma. Necesitas esta contención. De igual manera un hijo. Si nosotros no somos ese moldecito de gelatina, entonces, ¿dónde están los límites? ¿Dónde está ese moldearles el carácter? Si todo los dejo hacer, si todo les permito, porque pues traigo culpa, ¿no? Entonces, es sumamente importante trabajar esta herida de sobreprotección en los hijos, haciéndolos unas personas que sean capaces de hacer las cosas, así sea lo más mínimo. Empezar a delegar actividades en casa puede ayudarlos a darles esta seguridad, que tengan responsabilidades en casa. Yo siempre comento en esta parte que muchas mamás decimos, ay, es que me ayuda en casa. No, a ver, espérame. Si vive en casa es colaboras en casa, no me ayudas en casa. Desde eso se le está brindando al niño esas responsabilidades y lo vas a ayudar a que sea un niño con mayor seguridad. Otra herida que causa mucho mamá o que causamos mucho las mamás o que nos causaron a nosotros como hijos es la comparación. Ay, no, esta comparación cuando constantemente decimos, ay, no, es que tú tan flojo y tu hermano tan trabajador. Ay, no, mija, es que tú tan burra y tu hermano tan listo. Ay, no, mira, tú bien gordita y tu hermana, mira el cuerpazo que tiene. Y entonces estas comparaciones también van afectando en la autoestima de cualquier hijo. Con la comparación vamos generando vergüenza, inseguridad y baja autoestima. Precisamente en esta comparación, por eso se busca también constantemente cumplir las expectativas de los demás. Y entonces son personas que les cuesta mucho trabajo decir que no. Una persona que ha tenido esta herida de comparación le cuesta mucho decir que no. Oye, ¿me ayudas? Oye, es que no puedo. O sea, tienes así como que esta parte de que de veras no puedes hacer las cosas, que de veras se te complica, pero por quedar bien, pues dices que sí. Entonces, esto viene mucho de ahí, de esa comparación, de ese... Cuando hay hermanos, esto sucede bastante. Esto se da muchísimo cuando no son hijos únicos y que tienen hermanos, ¿cómo se compara? Hay otra herida muy profunda que también es generada por en el caso de las mujeres, por mamá. Es la de la injusticia. Surge de haber recibido un trato desproporcionado y del favoritismo hacia otra persona. Esta herida de injusticia se genera con la figura del mismo sexo. O sea, en el hombre, pues es el papá el que marca la herida de injusticia, pero ahorita como estoy hablando de la mamá, pues me enfoco en las mujeres, pero al final es este trato desproporcionado y del favoritismo hacia otra persona. Algunos estudios demuestran que el mito del hijo predilecto sí existe, es una realidad y no una sensación inexistente. Y es que hay madres que amamos por encima de los demás hijos a un hijo, y esto es muy notorio y se suele demostrar ese afecto con tanto ímpetu
que de verdad se ven los errores enormes en los demás, pero en este hijo en específico no. Porque por más y más, que se esfuerce ese hijo en ser mejor estudiante, en ser el mejor cocinero, nunca va a ser suficiente y nunca hay este reconocimiento más que por el hijo predilecto. Y fíjense bien aquí también algo que pasa mucho. Hay mamás que son sumamente cariñosas con sus hijos varones y muy despectivas con las hijas mujeres. Suelen ser mamás muy frías, suelen ser mamás que entonces pasan también a ser tan enfáticas en que el hombre en la casa es el que rifa y el hombre en la casa es el que, y tu hermano, y atiende a tu hermano y sírvele a tu hermano y porque tú eres mujer y esta parte de injusticia, eso va afectando también la identidad de una niña. Fíjense bien, cuando una niña no se siente amada por mamá de esta manera afectiva, de esta manera cariñosa, y es una mamá despectiva, y es una mamá que se le nota más el matriarcado, y es una mamá que invalida lo que el papá está diciendo, es una mamá que no sabe que está marcando la identidad de su hija, y entonces el día de mañana que no me extrañe que esa hija está buscando el cariño en otra igual a ella. De aquí viene mucho atracción al mismo sexo, lo decía también la semana pasada. Hablo mucho del papel que nos toca como mamá y como papá en casa para la identidad de los hijos. Y es que entonces va creando este resentimiento en la mujer porque me siento menos valiosa que el hombre, me siento ignorada, me siento rechazada, me siento que entonces mi palabra por ser mujer no vale y la del hombre sí, y pues ¿qué pasa? Me resiento con esta parte femenina y entonces yo quiero ser mejor como los hombres, ¿no? Porque pues es lo que estoy viendo que se da mejor. Mucho ojo aquí, mamás, es sumamente importante que si estamos actuando de esa manera y que si soy yo la que llevo la batuta del hogar y que si soy yo la que estoy teniendo este empoderamiento, por llamarlo de alguna manera, vamos dando dos pasitos para atrás, vamos dando como esa chance al papá que salga adelante, porque como mamás estamos marcando a nuestras hijas de esta manera y eso de verdad lo estoy viendo bastante, mucho estoy viendo hoy en todos los acompañamientos que he dado y mucho tiene que ver con esta figura de mamá. Entonces, las personas con esta herida de injusticia difícilmente demuestran sus sentimientos, suelen ser muy exigentes con ellos mismos y buscan para todo tener el control. Como sufrieron esta herida de injusticia, precisamente sienten que no merecen descanso, que no merecen tal cosa, porque pues no se lo merecen, porque fue tanto la marca de esta injusticia que suele pasar de esa manera. Otra herida que causamos es la perfección. Cuando somos mamás súper perfeccionistas o tuvimos una mamá perfeccionista, esto va causando una grave frustración en un hijo, porque entonces, por más que intente yo en hacer las cosas, siempre le encuentra el error o como dicen, el granito negro del arroz, ¿no? En todo eso. Entonces, vamos siendo menos exigentes, menos perfeccionistas y que si yo soy una mamá que me encanta la limpieza y que me encanta tener todo en orden, pues enseño a mis hijos a hacer sí lo mejor posible, pero tengo que identificar también que si ese hijo no tiene la capacidad que el otro hijo para hacer las mismas cosas, pues le bajo a mis exigencias, porque este perfeccionismo de verdad también frustra mucho a los hijos. Cuando quiero las cosas perfectas, cuando no salen como yo quiero y entonces soy una mamá perfeccionista, mucho cuidado con esto, vamos bajándole 2 rayitas, no pasa nada si no hizo las cosas como a mí me gustan, está aprendiendo, no tiene la edad, no tiene a lo mejor pues las mismas habilidades que yo tengo como mamá, entonces reduciendo las exigencias mejora también muchísimo esta relación. Otra herida profunda que las mamás solemos hacer es la negligencia. Esta negligencia cuando no se toman las precauciones necesarias para el cuidado de un hijo. Hoy hemos sido también mamás sumamente negligentes porque somos mamás sumamente cansadas. Y entonces, como estamos cansadas, como no recibimos este apoyo, como no tenemos esa contención
que necesitamos para ejercer nuestro papel de mamá, pues nos volvemos mamás negligentes y no le hace que tire, que haga, que se pegue, que no pasa nada. Y digo, es bueno, en medida de lo posible, esta manera de dejarlos hacer algunas cosas, ensuciarse, qué sé yo, de medida de lo sano, pero no caer en la negligencia. La negligencia es cuando nos desentendemos totalmente de nuestros hijos, que si estamos en una fiesta, pues allá que jueguen y no voy y superviso que estén bien, que no le estén haciendo daño. En la negligencia de verdad he visto también muchas heridas más profundas por esta ignorar a la criatura, por ese mensaje de no eres tan importante para mí y entonces soy negligente contigo porque pues no sé cuidarte. Hay otra herida también que es la del rechazo. Esta herida es causada por el progenitor del mismo sexo también. Entonces, hablando de las mamás con las hijas, aquí entra esta expresión también, y digo, en el hijo pues es el papá, ¿no? Pero con la mamá es la hija. En el rechazo entra esta parte, fíjense bien la comparativa de cuando hay abandono. Ya más adelante hablaré de las 5 heridas en algún momento para identificarlas, pero hoy estoy hablando específicamente de la mamá. Entra esta parte de no quiero cuidarte, y entonces te rechazo, porque en el abandono es no puedo cuidarte. Entonces, el rechazo es una herida sumamente profunda. Esto es cuando nacimos, por ejemplo, con el sexo opuesto al que esperaban los papás. ¿Y cuántas veces, ay, no, es que yo quería niña, ay, no, es que yo quería niño? Y entonces llega también un bebé que ya no estaba en tus planes. Ah, ya llegó. Sí, pues fue el pilón. Y somos despectivas también con esto. Mucho cuidado con esas heridas de rechazo, porque todo esto va marcando desde el vientre materno, desde que está esa criaturita en nuestro vientre, nosotros le estamos transmitiendo ese amor o ese rechazo. Y una persona rechazada tiende a huir, tiende a decir, no quiero estar aquí, mejor me voy, y entonces tiende a aislarse porque me sentí tan rechazada que no puedo hoy convivir con las demás personas porque tengo este temor inconsciente. Entonces, como mamás tenemos que ser sumamente cuidadosas con estas heridas. Ahora vámonos a ver cómo perdonar. Fíjense bien, el proceso del perdón es muy lento, ¿eh? Es muy, muy lento. No es de un día para otro perdonar, pero el primer paso sí debemos decidir perdonar. Es que me dice, ¿cómo puedo perdonar si no se lo merece, si no esto? No. El primer paso es, sí decido perdonar, yo sí quiero perdonar, pero es decidirlo. Debemos saber que esto no ocurre pronto, como les dije, es un proceso lento. No depende nada más del tiempo, sino lo que hagas con el tiempo. Aquí es sumamente importante que entendamos y validemos nuestro enojo. Si se vale estar molestos. Y no importa, fíjense, si tu mamá está viva, si tu mamá está muerta, si tu mamá está lejos, si tu mamá está cerca, puedes decidir perdonarla, aun con que ella ya no esté en este mundo. Puedes decidir perdonarla. Valida tu enojo. Se vale estar molesto. Porque si no, ¿cómo vas a estar enojado con tu papá? No los estás honrando. A ver, espérame, esto es un proceso personal y se vale estar enojado con papá y se vale estar enojado con mamá. Entonces, lo primordial, decido perdonar, sí, voy a tomar hoy esta postura de abrir mi corazón y de querer perdonar. Ese es el primer paso. Algo que ayuda muchísimo a bajar ese resentimiento con mi historia, con la historia que tuve con mamá, es hacerle una carta. Obviamente no le vas a entregar esa carta, pero esto es muy terapéutico y se los quiero dejar como de tarea. Si quieren hacer este ejercicio, les va a ayudar muchísimo. Hacer una carta donde yo le diga a mi mamá cómo me siento o cómo me sentí en ese momento. Yo me sentí muy sola, yo me sentí enojada, yo me sentí humillada, abandonada. ¿Dónde estabas cuando yo te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando me hicieron tal o cual cosa? ¿No me protegiste? Entonces, vamos a escribir aquí todo lo que yo siento, hablando en sentimientos, no en juzgar, no en el de tú me hiciste, no, simplemente yo me sentí de tal o cual manera. Y ahí vas a escribir todo lo que te lastimó de ella, todo. Yo les digo aquí, se vale hasta palabras altisonantes, es
¿Por qué? Porque es terapéutico, es escribir así con tu puño y letra, así me lastimó esto y el otro. Entonces, hablar en sentimientos y ponerle ahí, yo necesitaba de ti. Fíjense bien, número 1, yo me siento, yo me sentí. Número 2, yo necesitaba de ti o yo necesito de ti hoy por hoy. Tu escucha, tu atención, tu amor, tu afecto, tu aprobación. Vamos a escribirle ahí todo lo que en ese momento necesitabas, cuando tú sientes que la herida fue más profunda y lo que hoy te está afectando, lo que hoy todavía necesitas de mamá, porque somos personas adultas, pero de verdad seguimos necesitando de ese amor materno. Entonces, ¿qué necesitaba yo de ti? Y vamos a terminar esa carta agradeciendo todo lo que hizo por ti. No es que me dio puras cosas malas. A ver, agradece que te dio la vida. Agradece que te permitió vivir. Aunque te haya rechazado, aunque no haya sido un bebé esperado, te permitió vivir. Entonces, aquí es sumamente importante que terminemos esa carta con ese agradecimiento. Entonces, una vez que hice esa carta, voy a quemarla y voy a llevarla al Santísimo. Yo siempre hago esta sugerencia porque en el Santísimo está nuestro Dios vivo, nuestro Dios perfecto y el único que nos comprende y que nos entiende al 100%. Entonces voy, me llevo mis cenicitas en una hojita, les digo yo, y las meto en el florero. En el florero de ahí del Santísimo siempre tienen flores. ¿Por qué? Porque se la vas a entregar. Le dices, quiero empezar este proceso de perdón, quiero entregarte, Dios mío, esto que me lastimó de mi mamá, porque hoy por hoy yo quiero ser una mejor mamá. Y si no me pongo yo en paz con mi mamá, no puedo ser una buena madre para mis hijos. No puedo, de verdad siempre hay como ese nudo o ese vínculo como fragmentado que si no lo arreglo, que si no le permito a Dios sanarlo, va a seguir repercutiendo en la historia con mis hijos. Entonces, es una manera muy bonita de terminar este proceso de perdón. Dice Miguel Ángel Mora Ramírez, es valioso poner tierra de por medio para empezar el proceso del perdón, pregunta Miguel. Fíjate que sí, en algunas ocasiones creemos que por ser familia o tener estos lazos consanguíneos debemos estar ahí pegados y no, es prudente también tener este espacio para empezar ese proceso de perdón. Es indispensable poner límites, si tú así lo consideras, y permitirte vivir este proceso de perdón te va a ayudar precisamente a sanar ese corazón, porque está tan lastimado que cuando tenemos ahí tanto resentimiento y tantas cosas que nos van fragmentando, entonces vamos actuando de cierta manera que no se ve reflejado pues lo que debería, que es a lo que estamos llamados, es ese amor. Dios nos da ese poder de sanar mientras nosotros tengamos la disposición, se lo merezca o no la otra persona. No es porque me decía, por ejemplo, en un acompañamiento una persona, oye, es que mi papá no se merece sanar, me decía esta señora, es que no se lo merece, me hizo y me puso un montón de ejemplos. Le dije, no, está bien, no se lo merece él, pero tú sí te lo mereces. Tú sí te lo mereces. Entonces, eso es primordial. Y esto aplica a esta carta de verdad, puede hacerla para cualquier persona. Si estás enojado con mamá, si estás enojado con papá, con el esposo, con quien estés, es una manera que yo les recomiendo cuando trabajo en asesoría y en acompañamiento de hacerlo porque tú te mereces estar bien, porque tú te mereces esa paz y porque entonces ya no quieres seguir cargando con esas cadenas. Otro punto para perdonar a papá o a mamá, pero en este caso estoy hablando de mamá, conoce su historia para que puedas conocer la tuya. Aquí les voy a pedir, pregúntenle a su mamá, si tienen la oportunidad, cómo fue esa relación con sus papás, qué le dolió, qué la marcó, indaga sobre su infancia. Será una luz muy grande para que identifiques ese dolor en ella y por consecuencia tu propia historia. Oye, mamá, ¿cómo fue la relación con mis abuelitos? Oye, mamá, ¿tú te sentías amada? Oye, mamá, mi abuelito, mi abuelita estuvieron al pendiente de ti, te cuidaron, te protegieron, te dieron ese amor que necesitabas.
Y esto nos va a ayudar a tener empatía y a comprender su historia. Les voy a pedir aquí también algo que funciona o algo que también trabajo mucho, es que cierren esos ojos para que puedan ver esa carita de esa mamá. Cierra tus ojos y en tu mente trae a la imagen de tu mamá. Cuando era niña, ve esa mirada que tenía cuando era niña, imagínala. Vele esos ojos que brillaban porque tenía sueños, tenía proyectos. Esa niña también quería sentirse amada por papá y por mamá. Quería sentirse validada. ¿Y qué crees? Pues no fue así. No tuvo una mamá que la abrazara, que le reconociera sus logros. No se sentía amada. Por eso te dio lo que tenía. Ahora quiero que voltees a ver la carita de tu hijo o de tu hija. Identifica si tú también estás hiriéndolos con algún comportamiento tuyo. Y si estás siendo una mamá que les brinde en medida de lo posible lo necesario para sentirse amados. Este ejercicio ayuda muchísimo para que baje el resentimiento. Cuando nosotros somos empáticos con la historia de nuestros padres, baja muchísimo el resentimiento para poder tener este proceso de perdón. Y esto son nada más unos tintes de lo que se puede trabajar en asesoría. Y les invito de verdad a que si creen que sí necesitan trabajar muchísimo esta historia, este vínculo materno y estas historias de vida, estas heridas, perdón, los invito a que tomen asesoría familiar. Trabajar en un acompañamiento les ayudará a identificar mejor esas heridas porque cada persona tiene su historia y esto te ayudará sobre todo a tener ese encuentro con Dios. En asesoría familiar es un acompañamiento integral, físico, mental y espiritual. Ese ingrediente principal que no te lo da ningún otro acompañamiento más que en Valora es precisamente que integramos a Dios en ese acompañamiento. Sí se ve la parte emocional, sí se ve la parte psíquica, mental, pero sobre todo se ve cómo estamos con nuestra relación con Dios, porque eso va a influir muchísimo en este proceso de sanación y en esta historia que queremos trabajar, trascender y hacer diferente para con los que hoy nos rodean. Entonces, les voy a escribir al final el número de las sedes. Ahí está Valora en Casa de la Familia, en Rayón número 835, ahí cerca del Canal 4. Les voy a escribir el teléfono. Está Valora Sur en Isla Sazán número 3165, ahí en la Colonia Cruz del Sur. O está Valora Casa Cursillos, ahí en la calle de Crepúsculo y San Guillermo, en la pura esquina. Les voy a escribir los teléfonos para que saquen una cita si creen que es momento de pedir ayuda, pues estamos ahí para acompañarlos. Y también si viven fuera de Guadalajara, pues hay en línea. Entonces no se queden sin ayuda, pidan este acompañamiento, les va a ayudar muchísimo, porque encontrarnos con Dios y encontrarnos con esa paz que nos merecemos todo, pero sobre todo encontrarnos con ese perdón, nos ayudará a ser mejores personas. Dios sana todos los corazones, pídele esa gracia, pídele que te ayude a sanar esa historia, a identificar esas heridas que te lastimaron para poder vivir diferente. No habemos mamás perfectas, eso es un hecho. No hay vida sin adversidades, sin tropiezos, pero hoy podemos levantarnos y hoy podemos hacer lo diferente. La única madre perfecta es pues nuestra mamita María. Pidámosle a ella ese amor, esa sabiduría para reconstruirnos y que si nuestra madre terrenal nos falló, pues ella nunca nos falla. Ella es nuestra madre celestial y ella nos ayudará precisamente a hacer ese amor más auténtico en medida de lo posible, en medida de que nosotros nos acerquemos a Dios, a Jesús. A ella nos lleva a ese camino. Entonces hay que perdonarnos también a nosotras mismas como mamás. Si hemos fallado como mamás, que todas tenemos también nuestras fallas, vamos siendo más misericordiosas con nosotras mismas, vamos siendo más empáticas con nuestra propia historia, vamos sanando ese vínculo con mamá para nosotras poder ser mejores mamás también. Pues bueno, se me terminó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Les mando muchísimos saludos a Silvia Macías, Leticia Hernández, Yara Jiménez, Gloria Becerra, Claudia Rivera, Flor Guzmán, Nena Roldán, Samandra, Méndez Danilo. Bueno, hay muchísimos saludos, les agradezco bastante.
Les pido que si les gustó la programación, pues compártanla con alguien que creen que puede servirle, que puede ayudarle. Y pues todos los días tenemos una oportunidad de ser diferentes. Entonces vamos aprovechando todas las oportunidades y la principal oportunidad es el tener vida. Entonces, mientras haya vida, hay esperanza. Mi nombre es Rosy Mora y nos vemos el siguiente sábado con un tema que sé que les va a encantar también, el poder de la mujer que ora. Cómo podemos transformar nuestra vida como esposa, como madre y en todos los ámbitos mediante la oración. Vamos a ver esas mujeres orantes que nos ponen el ejemplo. Y pues los esperamos sábado 10 de la mañana aquí en su programa Valora Radio Raíces de Amor. Muchísimas gracias por habernos sintonizado esta bonita mañana. Hasta luego.